¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches, como siempre un gusto, como siempre un placer. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo a través de los donativos en nuestras cuentas bancarias, nuestra cuenta clave, nuestro número de tarjeta. De verdad, muchas gracias a todos y a todos, a todos y a todas quienes ya lo han hecho. De verdad, muchísimas gracias. Quienes nos pueden seguir apoyando, se los vamos a valorar muchísimo. Gracias a todos los que están en Patreon ya suscribiéndose. Muchas gracias por este apoyo en estos 3 meses de desmonetización que tendremos por delante. Ustedes son fundamentales, fundamentales para enfrentarlos. Y bueno, como lo saben, pues seguimos trabajando en este canal madre, seguiremos aquí, no nos vamos a mover y por lo mismo seguiremos a las 11 de la mañana el en vivo, 3:30 de la tarde, con 10 minutos de análisis, nuestro comentario a las 20:30 y regularmente a las 21:30 una entrevista en donde platicamos con un periodista, con un analista, con un protagonista de las historias para que nos cuente su opinión respecto a las mismas. Hoy, por cierto, al ratito estará con nosotros Silver Mesa en un tema que, mire, pasó hasta cierto punto desapercibido en algunos aspectos, pero que es muy importante. Estos volantes que cayeron sobre Culiacán, vinculados al enfrentamiento entre los mayos, los chapos, pero que tienen una terminación política muy extraña, extremadamente extraña, en donde nos deja mucho que pensar respecto a lo que está pasando ya allá en Culiacán, Sinaloa. Bueno, Silver Mesa estará con nosotros un poco más adelante. Yo quiero platicar con ustedes de tres temas que se han venido generando en las últimas horas y que tiene que ver directamente con, por supuesto, la disputa por la reforma judicial, pero también con un asunto que involucra al Partido Acción Nacional, ¿no? Al Partido Acción Nacional y al negocio inmobiliario. Desde hace varios días hemos sido testigos de diversas notas que tienen que ver con este sector, desde la regulación al Airbnb hasta el tema de la propiedad privada, por supuesto la posibilidad de una constructora por parte de Infonavit, que han generado mucha molestia entre los hombres y mujeres del dinero en esa área, entre ellos, por supuesto, uno de los hijos de Ricardo Salinas Pliego, y de ahí precisamente la andanada por parte de conductores, periodistas de Televisión Azteca en contra de cada una de estas acciones a las que califican nuevamente de comunistas, nuevamente de agresoras a la propiedad, nuevamente de despojadoras, de tramposas, de abusivas y demás, e intentan involucrar a la mayoría de la ciudadanía en la discusión cuando en realidad lo que buscan es poner orden entre las personas que tienen fuertes intereses, tanto sociales como económicos, en ese tipo de terrenos, sin importarles, por supuesto, si dañan a su alrededor, si afectan a las demás personas cercanas, a las comunidades y, por supuesto, al medio ambiente. Y aquí es donde se enmarca este tema, el primer tema que le damos a conocer y que lo manejó Manuel Pedrero en su cuenta de X, así como también los reporteros Nancy Gómez y Manuel González de Sin embargo, y que señalan que el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México está ligado al esquema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía de Miguel Hidalgo y ha cerrado filas con quien cree, con el Poder Judicial en la capital y ha exhortado al Congreso local a acatar la sentencia de un juez para cambiar el uso de suelo, ahí le va, de 4.830 hectáreas del bosque de Chapultepec. Esto en beneficio de una empresa que lo que pretende es construir ahí condominios de lujo. Estamos hablando de una enorme hipocresía por parte del Partido Acción Nacional que fue denunciada por la diputada de Morena, Cecilia Abadillo. Y es que el caso se trata de una disputa legal que lleva décadas, según da a conocer la nota de Sin embargo, pero que ha surgido este año con una prisión directa, una presión directa del Poder Judicial al Congreso de la Ciudad de México. La inmobiliaria Trepi, respaldada por varios fallos entre 2017 a 2020 de Juan Pablo Gómez Fierro, este polémico juez, quien anduvo en medios de comunicación diciendo que ya no se va a presentar a la elección porque no está dispuesto a que nadie juzgue de esa manera su trabajo, pero es un juez sumamente corrupto, es un juez que ha defendido a victimarios, es un juez que ha defendido a empresas sátrapas, es un juez que ha defendido a personajes verdaderamente deleznables. Y no hablamos de un abogado defensor, no hablamos de un abogado que a final de cuentas en el ámbito privado pues para eso les pagan, hablamos de un juez
Un juez que se ha inclinado por las peores triquiñuelas y para favorecer los abusos. Pues bien, este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, quien era entonces juez de distrito, cargo que ostentó hasta enero del 2024 para convertirse en magistrado, una posición a la que, le reitero, renunció la semana pasada, pues busca que entreguen esta zona para que se edifique vivienda de lujo. A pesar de una sentencia judicial del 2004 que ordena devolver estas tierras a la empresa, las autoridades de la Ciudad de México se han resistido a cumplirla durante 20 años en protección precisamente al área verde. Incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum recordó que le tocó atender el caso primero como secretaria del ramo y posteriormente como jefa de gobierno, por lo cual aseguró que se va a proteger este pulmón de la capital. Aquí lo que vale la pena mencionar y sobre todo evidenciar es nuevamente el papel tanto del Poder Judicial como del Partido Acción Nacional, que fingiendo una defensa de la ley, lo que buscan es saquear nuevamente a una ciudad, a un país de sus bienes naturales, hacer negocio a costa precisamente del beneficio de las mayorías. ¿Sabe usted cuánto dinero le va a tocar a los panistas involucrados en pues sí, en esta mafia inmobiliaria? ¿Cuánto le va a tocar a esos jueces que toman estas determinaciones? Muchísimo, muchísimo, porque el sector inmobiliario es uno de los sectores del que menos se habla, pero que maneja recursos al por mayor y que en muchas ocasiones hasta sirve para el delito de lavado de dinero, no solamente involucrando a los cárteles de la droga como tal, sino a las empresas privadas, a las empresas criminales como tal. Entonces, es uno de esos sectores en donde descubres muchos apellidos, ¿no? De abolengo que se han enriquecido con las trampas, que se han enriquecido soltando lana para sacar permisos, que se han enriquecido con amistades políticas, con respaldos mediáticos, para que la autoridad en turno, ya sea la alcaldía, ya sea los municipios, ya sea los estados, en fin, les permitan devastar, devastar, ajá, el medio ambiente. El PAN constantemente se presume como una oposición responsable, pero no olvidemos que ese es el comportamiento gangsteril del PAN en la Ciudad de México. Recuerdan que el señor Santiago Taboada, que fue evidenciado por su hombre de confianza, Federico Doring, ¿no? Que bueno, Federico Doring, ultraconservador, cínico, ultraderechista, pues él hizo fácil decir, pues sí, vamos a subir el metro y vamos a segmentarlo, va a pagar más la gente que se traslade más, ¿no? Y Santiago Taboada, cuando le preguntaron, no atinó a decir absolutamente nada más que no, 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 esa no es la idea es valorar a los jóvenes y es valorar a los de la capital, es decir, cobrarle más a las personas que venían del Estado de México, una actitud clasista por donde se le quiera ver, pero además que tenían la intención de iniciar una privatización del sistema de transporte colectivo metro en beneficio otra vez de las arcas privadas en muchos aspectos. Pero no solamente eso, el propio Santiago Taboada, cuando era candidato del PAN, y que es el reflejo de este partido en la Ciudad de México, por mucho que se venda como una opción progre, y habló de privatizar el agua. Habló de invertir en el agua, pero con base en una estructura, en una metodología, en un modelo de negocio que tenía que ver directamente con la participación de la IP a costa de los derechos de las mayorías y que el agua entonces se convertiría en un asunto del que pudiera pagarla, llevándonos a una cuestión sumamente dramática. Si ya de por sí tenemos serios problemas de suministro de agua en la ciudad, por todo el abuso que ha habido durante tantos años con el mal uso de los pozos, con la flexibilidad que ha existido hacia las empresas saqueadoras, hacia las mafias que hay alrededor de las pipas, de los garrafones y demás, pues ahora imagínese que empezaran a cobrar el agua como hubiera querido Santiago Taboada. Esto no se dio con la llegada de Clara Brugada, pero nos sirve para entender ese perfil panista en donde siempre se antepone el beneficio de la iniciativa privada, siempre se antepone el beneficio del gran empresario, porque ni siquiera es del empresario medio o pequeño, no, del empresario grandote, es a lo que le tiran precisamente los panistas, que son mercenarios de la política, que han hecho de la política un verdadero negocio. Y lo vemos con Marco Cortés o lo vemos con Lili Telles, quienes incluso utilizan temas tan sensibles como el de la seguridad para tratar de quedar bien hasta a escala internacional. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que entendamos en toda esta batalla que se está dando alrededor del Poder Judicial, que son las dos visiones de país, dos visiones en donde hay una que intenta
hacer las cosas diferente a lo que se venía haciendo durante los últimos años, tratar de humanizar un poco más, de dar un tono completamente social, un giro más intangible a sus decisiones, y otra que se resiste a aceptar todo ello porque le afectas el negocio, porque le afectas directamente la ganancia y continúa queriendo que permeen esas reglas abusivas, draconianas, ¿no? En donde el resultado es siempre en contra de aquellos que menos tienen, de los sectores vulnerables. Y esto nos lleva precisamente a la discusión que hemos estado viendo del Poder Judicial, en donde uno comienza ya a escuchar voces cansadas, voces hartas de la postura por parte del Poder Judicial, de los jueces y de las juezas que buscan sabotear la ley judicial, que buscan sabotear ya esta medida a costa de lo que sea, trayendo, por supuesto, como escudo, no la ley, trayendo como escudo que ellos están defendiendo la ley, que ellos están defendiendo la Constitución, cuando nos queda claro que no es así, cuando nos queda claro que son los primeros en violentarla para evitar precisamente que se les reforme. ¿Por qué? Porque no quieren ser reformados, porque no quieren ser modificados, porque no quieren que se les toque ni un ápice, ni una coma de lo que hacen todos los días, e incluso llevando consigo ese discurso hasta cínico de que el Poder Judicial no es corrupto y que el Poder Judicial está bien como está, ¿no? Y que no pueden permitir que se les toque porque entonces estarías afectando los contrapesos o la separación de poderes cuando nunca han sido un contrapeso y nunca han estado separados del poder económico, primero el poder político, después del poder económico, hasta ahora que se confrontaron con el poder ejecutivo y posteriormente con el poder legislativo. Y en ese marco es que el Partido del Trabajo toma una decisión que ha generado ya distintos comentarios, y que es una decisión que hay mucha gente que le está apoyando, hay que ser honestos, que abiertamente dicen ojalá que lo consoliden, ojalá que sí lo hagan y no que es solamente como anuncio. Otros más que piensan, les estás dando armas para que se victimicen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y para que utilicen nuevamente ese discurso del autoritarismo como tal. Y es que el diputado Ricardo Mejía Verdeja no anunció que el grupo parlamentario del PT va a presentar una demanda de juicio político en contra de los 8 ministros de la Corte que están en desacato. El PT busca poner un alto así, dicen, al golpismo judicial. Incluso lanzaron un enérgico, así lo catalogaron, un enérgico llamado para que se respete y asuma la reforma al Poder Judicial aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, el cual tiene la facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias e incluso reformar las atribuciones y facultades concedidas conforme al artículo 73 de la Constitución. Cierto que algunas voces señalan, sí, pero si toca los derechos humanos, entonces estás afectando ya otro punto y entonces ahí sí entra la Suprema Corte. El gran tema, y que varios constitucionalistas lo han dicho, no se toca en lo mínimo el aspecto de los derechos humanos. Ese es más bien un discurso ya político como tal para justificar las acciones políticas por parte de un poder que no quiere modificarse. Incluso este pronunciamiento se da después de que el Instituto Nacional Electoral decidió respetar los amparos promovidos por la jueza Nancy Juárez, que ordenó eliminar el decreto de reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, y se espera la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que déjeme comentarle que según información que compartió en la tarde, que ya fue ratificada incluso por lo que hemos estado observando, el abogado César Gutiérrez, ¿no? Pues el Tribunal Electoral proyecta autorizar al INE que continúe con la elección extraordinaria en materia de jueces, magistrados y ministros en el 2025. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en su proyecto, que presenta, por cierto, el abogado Gutiérrez Priego en su cuenta de X, señala que es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, ya que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos dicen, no, si nos metemos porque es una reforma electoral. No, no es una reforma electoral. Por más que haya elecciones, no tiene que ver con los partidos políticos. Por lo tanto, el hecho de que un partido político se involucre aquí es más, otra vez, un asunto netamente político. Y en ese sentido, por eso es que le digo, hay gente que dice que bueno que ellas la van a presentar porque ya estuvo bien que estos ministros continúen operando de esa forma. Yo insisto en lo que les he dicho. Para mí, se están creando condiciones de una crisis institucional procedente del Poder Judicial. Eso a mí me queda clarísimo.
El Poder Judicial es el que ha cruzado la línea, el Poder Judicial es el que ha roto las reglas, el Poder Judicial es el que ha roto el orden constitucional, el Poder Judicial es el que ha entrado en desacato, literalmente, si queremos jugar con esta palabra, porque el Poder Judicial es el que se ha asumido en un papel que no le corresponde, es el que se ha asumido en un papel que le corresponde al legislativo y que ha actuado hipócritamente revisando cuestiones que antes no revisó. ¿Por qué? Porque no le convenía revisar en ese momento y porque era más afín a los grupos que estaban en el poder. Ahora que la situación ha cambiado, nos dice, no, pues sabes que sí la puedo revisar. Entonces, ¿dónde está tu congruencia? ¿Dónde está tu honestidad intelectual en el momento dado? Tú estás utilizando las leyes para tu beneficio político. Entonces, está ahí, por supuesto, que es uno de los puntos en donde claro que el Poder Judicial lleva a cabo la estructura de un golpe de Estado técnico, aunque no le gusta a mucha gente escuchar esas palabras y esos conceptos. Por supuesto que por lo menos lo están intentando, que lo lleven a cabo es diferente, pero por supuesto que cuando aparece una jueza que con todo el respeto no es nadie a nivel mediático y de repente se convierte en su vocera, es porque los medios inflan ese discurso y ya lo hemos visto en otros países. Inflas un discurso que conviene a tus intereses, que conviene directamente a tu fin. Y aquí colocas a la jueza como una especie de luchadora, como una especie de activista, como una especie de defensora de la ley, ¿no? Y es una jueza que literal está pidiendo una acción penal en contra de la presidenta Sheinbaum. Y después escuchas las posturas soberbias y déspotas de varios abogados, de varios juristas, de varios analistas jurídicos, de integrantes, magistrados o ministros, diciendo la ley se acata porque se acata. Y Sheinbaum no está por encima de ningún juez federal. Es decir, ya entran en un terreno hasta de una superioridad que sinceramente pues no les conviene ir en ese tenor, no les conviene en ningún sentido, porque entonces nos regresamos en lo que les dije en la mañana, vamos a basarnos en el soberano y el soberano es el pueblo. Y entonces ahí sí tienen absolutamente todas las de perder. Y es un asunto que viene en la propia Carta Magna. Hay mucha interpretación política en las leyes. Eso es un hecho. Aquí lo lamentable es que la interpretación política en un primer caso para beneficio de un grupo partió del Poder Judicial que tendría que haber sido un árbitro en toda esta discusión y que se convirtió directamente en un jugador desde que se empezó el proceso electoral de este año, bueno, incluso antes, ya como un personaje con Norma Piña involucrada en cuestiones partidistas y en cuestiones netamente políticas de la mano de un pésimo estratega que hoy por hoy sigue hundiendo este país, como es Claudio X González. Entonces, por ahí es que mucha gente dice que bueno que les metan un juicio político, o por lo menos que inicie esta discusión para que se den cuenta que debe de haber un precedente, es lo que algunos dicen. Hay otras voces que señalan es darles herramientas en todo este entorno que están creando de crisis institucional que va de la mano, como se los dije. Creas estos personajes, lanzan los distintos amparos, se maneja entonces que Sheinbaum está llevando a cabo una acción de desacato porque no le hace caso y preparas la narrativa para cuando la Suprema Corte de Justicia diga la reforma judicial se cae. Se tumba la reforma judicial por el lado de los derechos humanos, por decirle un punto, ¿no? Entonces, al momento que Sheinbaum dice yo no les puedo hacer caso por estas razones, que el Congreso dice yo no les puedo hacer caso por estas razones, entonces sí, sus medios de comunicación, sus analistas, sus medios internacionales van a empezar a decir desacato de Claudia Sheinbaum. Van a empezar a hablar de un proceso para tratar de destituir a Claudia Sheinbaum. Eso es parte de una estrategia de manual que lleva a cabo la derecha y que buscan crear todo ese escenario. ¿Pueden lograrlo? Ahí es donde yo ya lo veo más complicado, porque tienes al poder político de un lado, porque hay un sector de los empresarios que no les gusta que se llegue a estos extremos, porque hay una mayoría poblacional que no va a permitir que haya una injusticia de esa naturaleza. Y entonces es ahí en donde mucho de lo que haga el Poder Judicial y sus intereses solamente buscan generar una inestabilidad, buscan generar un intervencionismo por parte de los intereses norteamericanos y una presión netamente comercial. De ahí la actitud de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de su equipo de trabajo, de reunirse con empresarios, como ahora sucedió con Carlos Slim, para insistir en que nada de esto les va a afectar en su estabilidad y certidumbre. Yo se los he dicho, cuando de repente me dicen es que buscan certidumbre, buscan respeto al Estado de Derecho, ¿eso cuándo ha existido en México? O sea, por favor, sí, no voy a negar que ha habido ciertas pinceladas, sí, pero lo que ha existido es complicidad, lo que ha existido es cochupo, lo que ha existido es corrupción que permite a empresarios grandotes funcionar, no un Estado de Derecho como tal, no un respeto a las reglas como tal, y se los decía en la mañana, eso es una falacia.
Lo que ha existido es una complicidad, lo que ha existido es un falso México basado en instituciones que supuestamente garantizaban un orden constitucional, un Estado de Derecho, un ámbito democrático, pero que en realidad solamente respondían a los intereses de un grupúsculo. Y mientras respondían a esos intereses, todo estaba bien. Cuando ese grupúsculo pierde el control porque pierde elecciones y pierde a sus aliados políticos, pues ahora resulta que estamos en medio de una dictadura, ¿no? En pocas, en pocas palabras. Ahora, esto nos lleva a otra decisión que se ha tomado y que quiero, por eso la comentaste al final, porque quiero escuchar más voces, pero de entrada, y porque ustedes me escribieron preguntándome sobre de ella, se da a conocer que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no presentó ante el Pleno el del Senado la iniciativa de reformas a los artículos 103, 105, 107 de la Carta Magna para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional. La iniciativa fue anunciada por la mañana en una reunión con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes y durante la sesión ordinaria de este martes y nombre propio del senador Gerardo Fernández Noroña y de los diputados Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, todos de Morena, presentaron la reforma que busca evitar que la Suprema Corte, tribunales y juzgadores invaliden las reformas constitucionales. Aquí lo que es muy importante cuidar, y eso es fundamental y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es que con una loable intención de evitar un golpismo judicial que se está dando, eso es innegable, eh, trastoques derechos de las personas. Eso es muy importante porque es lo que ya han comenzado a alertar incluso personajes de izquierda. Cuidado porque estás tocando el tema de los derechos humanos y en donde podías en un futuro afectar a los ciudadanos. Y eso es lo que debes de cuidar muy bien, que una acción positiva no se transforme en algo negativo en un futuro en donde alguien que no tenga ni un ápice de demócrata, que se vuelva loco por una mayoría, pueda tomar un cierto poder y pueda llevar a cabo acciones deleznables para todos. Entonces, es muy importante ver qué es lo que dice mañana la doctora Claudia Sheinbaum respecto a esta intención, que insisto, yo puedo entender la intención que hay, que es en un momento dado de bloquear, de decir, ya estuvo, o sea, hay que parar esto porque contrario a lo que mucha gente, incluso aquí nos decían, ¿por qué le dan juego? ¿Por qué siguen hablando de eso? Bueno, porque se sabe los intereses que hay detrás del Poder Judicial, se sabe la magnitud de esta discusión, se sabe la magnitud de esta batalla, se sabe cómo han estado creando los diferentes escenarios y por eso hay que evidenciarlos por lo menos. Y por eso es que se entiende que se tomen decisiones como hablar de un juicio político a los ministros, que se tomen decisiones en torno a una reforma de esta naturaleza, pero también es importante no perder de perspectiva lo que el propio Andrés Manuel López Obrador dejó como un legado importante. Tú puedes estar en contra de ciertas acciones y llevar a cabo las acciones necesarias, pero todo en el marco de la democracia y todo en el marco de una legalidad, pero sobre todo de principios que te permitan llevar a cabo las acciones que tú necesitas sin afectar a terceros y sin sentar las bases para que pueda haber un abuso mayor de parte de algún trastocado. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta reforma. Insisto, la finalidad a mí me parece loable, evitar el golpismo judicial, pero que no cruce una línea que puede traer más consecuencias que beneficios en esta discusión y un aprovechamiento que pueda convertirse en un problema en un futuro. Veremos qué es lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum y cómo se expresan diversos constitucionalistas que han estado, por supuesto, discutiendo y analizando a fondo esta temática. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención, por supuesto, pulgar arriba si les gustó el video, déjenme su comentario, déjenme por supuesto su opinión, compártanlo si son tan amables, suscríbanse al canal, somos 225,000, muchas gracias, sigan suscribiéndose al canal B. Recuerden, y ya casi llegamos a los 1,000, ya casi llegamos a los 1,000, es muy importante eso. Y para empezar a subir los contenidos rápido, ¿no? En todos los sentidos. Y qué les iba a comentar, seguimos creciendo, por supuesto. Quienes nos quieran apoyar con donaciones, ya lo saben, están las cuentas de Banbajío en la descripción de este video y la suscripción en Patreon. Yo los aprecio mucho su presencia. Al ratito Silver Mesa. Y bueno, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Buenas noches.